Bueno, seguimos eh, relacionando nuestra mañana con este día conmemorativo de homenaje a nuestros héroes de Malvinas y justamente tenemos en línea a Jorge Ariel Minué, que es veterano de esta guerra y creo que con él también, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre es bueno volver a recordar cómo se vive desde aquellos que en primera persona pueden contar lo que han pasado allí en nuestro territorio usurpado. Jorge, muy buenos días, te saludamos desde aquí, Fernanda del Valle, Lucy Pisni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un placer estar en comunicación con usted y, por supuesto, a través de ustedes con todos los oyentes. Un placer. Gracias, Jorge. Bueno, eh, yo sé que es muy difícil para aquellos que han estado y lograron volver, a veces rememorar. Entonces, no te quiero preguntar nada puntual, quiero que vos elijas qué contarnos de esa tremenda vivencia. Bueno, cómo no, un placer. Vos sabés que hablar Malvinas para muchos de nosotros con el devenir del tiempo se transformó en algo sanador. Ujú. Y de alguna manera se justifica, o de esta manera uno puede llegar a interpretar por qué nacen los centros de veteranos de guerra en el país. No es que nacieron porque nosotros razonábamos de que necesitábamos alguien o necesitábamos terapia. Nacieron como una necesidad de empezar a hablar del tema y poder de alguna manera ir sanando con autoterapia. Así nacen los primeros centros de veteranos de guerra del país, es la necesidad de encontrar un par, alguien que Eso, hablara. eso, Sí. Jorge, la necesidad de sanar con un par, ¿se dio también por esa ausencia del Estado, digamos, en la contención que necesitaban? Sin duda alguna fue el disparador. Claro. Si la ausencia del Estado fue el disparador para que esto naciera. Es así como nacen los primeros centros de veteranos de guerra y con nuestros pares podíamos hablar el mismo lenguaje. ¿Y hoy cambió? Eh, sí, hoy ha mutado. Para Ujú. muchos, digamos, no hay, digamos, no hay conceptos universales, ¿no? En ningunos casos. Claro, no. Pero yo te voy a hablar de mí. En la Ujú. mayoría de los casos ha funcionado. Hoy no tenemos demasiados problemas de hablar Malvinas. Sí nos pasa a todos que omitimos de repente, quizás de una manera no calculada, pero omitimos dar detalles de vivencias porque son de repente un poco crueles o por todo lo que tenga que ver con la guerra misma. Que sí podemos hablar entre nosotros vas a escuchar temáticas o temas de lo más diversos y hasta nosotros nos asombramos con las vivencias de los demás, eso nos pasa siempre. Ujú. Porque, como siempre cuento, ¿no? Cada metro cuadrado de la turba de Malvinas fue una guerra distinta, o sea, Claro, cada uno lo vivió a su manera y ensalzado quizás por lo mismo que llevó el bagaje de cosas que llevó a Malvinas, por su claro. historia de vida, por su preparación, por un montón de cosas. Entonces, por ahí dos veteranos que estuvieron en el mismo monte o en el mismo lugar, con metros de distancia, vas a escuchar relatos que no son Totalmente exactamente opuestos, iguales. claro. Sí, 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 no son iguales, no son iguales. En cuanto a lo personal, hoy es un día muy particular. Creo que en Neuquén, casi me atrevo a decirlo con seguridad, soy el único que estuvo el 2 de abril en Malvinas por la unidad en la que estuve, ¿no? Yo hice el servicio militar obligatorio, mi condición fue soldado conscripto, tenía 18 años en ese momento, en el Regimiento de Infantería 25, que tiene sede en Sarmiento, provincia de Chubut. Y Claro, nuestra unidad, junto con una unidad chica de Infantería de Marina, fuimos los encargados de hacer la recuperación de Malvinas el día 2 de abril. claro. O sea que nuestro movimiento empezó Estabas el día de ayer. en un punto estratégico haciendo también el servicio militar, ¿no? Cerca de la latitud, es Claro. más, la jefatura de la unidad también era tremendamente importante para las fuerzas en ese momento. En ese momento el jefe de mi regimiento, con el que compartí toda la campaña, era un personaje que con el devenir de los años se transformó en un personaje público, que era Mohamed Ali Zein el-Din, ¿no? Sí. Ese era el jefe de mi unidad. Ujú. En virtud de todo este combo de cosas, el 1 de abril empezamos a circular hasta Comodoro Rivadavia y otros chicos habían salido una semana antes, más o menos, y viajando para la zona de Puerto Belgrano. Ellos, esa agrupación que viajó a Puerto Belgrano, cruzó en barco hasta Malvinas, formó parte
de la flota, en el buque Cabo San Antonio. Y nosotros viajamos a Comodoro para despegar desde Comodoro y aterrizar en Malvinas en la madrugada, o casi podríamos decir la madrugada, porque eran las 7 de la mañana más o menos, del 2 de abril. Llegamos en el primer vuelo y tuvimos que sobrevolar un rato a la pista. El piloto tuvo que sobrevolar la pista porque los ingleses habían atravesado maquinaria vial ahí en la pista para que no descendiera ningún vuelo. Se ve que las previsiones ya estaban hechas, no estuvieron esperando. Y cuando llegamos, durante un tiempo se nos dijo que nuestra misión estaba por terminar, tal como había pasado con Infantería de Marina, esa agrupación que llegó junto con nosotros. Luego de la recuperación volvieron al continente. Lo mismo se supone que pasaría con nosotros, y no sucedió lo mismo. Nosotros llegamos el 2 de abril y yo volví al continente el 21 de junio. Así que estuvimos absolutamente toda la campaña, la campaña completa, sí. ¿Cómo rehiciste tu vida? Fue bastante compleja. Vos sabés que siempre destacamos en las charlas que damos, sobre todo si son adultos los que están escuchando, que para nosotros fue más difícil la posguerra que la guerra misma. Porque cuando la guerra se va desarrollando, cuando todo va pasando, uno va naturalizando situaciones que por supuesto son antinaturales, pero uno las va naturalizando. Uno va viviendo el día a día y se va haciendo la idea en la cabeza respecto a cuál puede ser el futuro inmediato. ¿Sí? Es increíble que así sea. Yo te digo que cuando lo razono digo, qué locura las cosas que hicimos y que hoy no me animaría a hacer, creo, claro. O capaz que sí. Pero bueno, era naturalizar el día a día, naturalizar el bombardeo aéreo, naturalizar el cañoneo naval y convivir con ello y salir a trabajar, hacer lo que teníamos que hacer a pesar de ello. Eso era natural. Ahora, también es cierto que cuando el 14 de junio hubo el cese de fuego, uno empieza a encontrar sentimientos distintos, ¿no? Claro. Empieza ese nivel de superlativo de adrenalina que se va cargando con el devenir de los días. Ese nivel de adrenalina quiere buscar una meseta, quiere buscar una calma y no siempre la encuentra. Claro. Y uno empieza a pensar y a idealizar cómo va a ser la vuelta, cuando uno llegue, todo lo que va a hacer. Y resulta ser que nada lo que uno idealizaba pasó, absolutamente nada. No, nada. Lamentablemente, el que yo considero humildemente, de mi modesta opinión, que fue uno de los mejores gobiernos y que le tocó la parte más difícil de la transición en la democracia, el doctor Alfonsín, fue desde lo sectorial, o sea, desde nuestro sector de veteranos, el que más nos perjudicó. Porque es allí cuando empezó la desmalvinización. Desmalvinizar significa... Para nosotros hoy tiene varios significados, ¿no? Desmalvinizar, en principio significó tratar de echar al olvido y meter debajo de la alfombra todo lo sucedido, atándonos a quienes hicimos la colimba, porque ya ni siquiera estamos hablando de la gente que tenía algún cargo militar, a los que hicimos la colimba, atándonos al proceso militar. Claro. Entonces, hablar de Malvinas o hablar de un veterano de guerra, para mucha gente durante mucho tiempo y en virtud de la política de gobierno, significó hablar de la dictadura. Y nosotros durante muchos años luchamos contra eso, tratar de despegarnos de la dictadura, intentando entender al pueblo que no éramos la misma cosa. Ahí es donde hubo un abandono absolutamente total del Estado en ese aspecto. Y por eso es que hay tanta cantidad de suicidios como muertos en combate, y ya lo ha superado, ¿no? Ya lo ha superado. Hemos sufrido muchísimas discriminaciones laborales cuando volvimos, muchísimas. Yo me acuerdo que cuando llegué de Malvinas, en virtud de mi jefatura, me consiguieron un trabajo en el Correo Central, porque yo le había dicho que quería seguir estudiando en Córdoba. Bueno, entré a trabajar, yo llegué de vuelta el 17 de agosto a mi casa, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, no en Córdoba capital, en la provincia. Y ahí nomás inmediatamente recibí un telegrama del Correo Central para incorporarme a trabajar. Durante mucho tiempo estuve trabajando en un subsuelo de ese Correo Central, en una oficina que a todas luces no se hacía nada, era presencia y nada más. Cada tanto llegaba algún papel, pero nada. Es larga la historia esa, pero te la resumo. Con el devenir del tiempo me harté de esa soledad, de estar ahí en ese lugar solo y que nada pasaba. Entonces pedí hablar con la jefatura y ahí fue cuando el jefe, que ya, como era cara conocida, lo veía todos los días, me dice, no, mira Jorge, ¿sabes lo que pasa? Dice que acá se pidió una vacante, un lugar que se habilitara para alguien,
y nos dijeron que, bueno, que tuviésemos cuidado, que lo que venía era un loquito de la guerra. Así. Hacia cara de perro, hacia cara de perro. Tremendo, y eso lo escuchábamos en muchos lugares, lamentablemente, pero bueno, creo que con el tiempo ha ido cambiando la mentalidad del ciudadano también, y hoy reconocemos en todos ustedes los héroes que verdaderamente fueron, son y serán, como debe ser además, y ojalá cada vez con mayor reconocimiento también del Estado. Jorge, me quedaría charlando contigo horas, pero no podemos, no podemos. Los tiempos radiales sí, no podemos. Son acotados. Yo te agradezco esta participación, quizás corta, pero muy interesante, porque bueno, nos has contado así brevemente, nos has hecho un pasaje de lo que fueron esos días, lo que fue volver, lo que esperaban y no fue, cómo entre ustedes se cobijaron y bueno, cómo de a poquito las cosas van cambiando, aunque todavía no están del todo bien, ¿no? Y que falta el objetivo principal, que es la recuperación diplomática. Sí, tal cual. Todos apostamos a eso, es nuestra gran esperanza. Pero por sobre todo cuando nosotros hablamos de Malvinas, es importante destacar esto, por lo menos para mí. No nos circunscribimos a dos islas. Cuando hablamos de Malvinas, lo que hacemos es volver en el tiempo y hablar de la única causa de unión nacional, que es a lo que le apostamos todos los que hemos estado en Malvinas. Malvinas significa eso, la única causa de unión nacional de los argentinos. Y eso, a eso le estamos apostando. Y por supuesto estamos aprovechando el espacio social que logramos abrir a partir de las organizaciones que fuimos formando con el paso del tiempo, y bueno, nos interrelacionamos con la sociedad justamente con este fin, ¿no? Bien. Así que bueno, soy tremendamente agradecido por este espacio, un saludo grande para todos ustedes y para todos los oyentes, Jorge, en este día tan especial. Muchas gracias. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Jorge Ariel Minué, veterano de Malvinas.